Para entender un poquito más cómo fue que se empezó a abusar de estos trabajadores en las masacres bananeras en el año 1928 en Ciénaga, debemos conocer un poco más la historia para ver cómo sus derechos fueron vulnerados. Esta es una historia que se remonta al 5 y 6 de diciembre de este mismo año. En Colombia ocurrió este trágico suceso el cual dejó un profundo impacto en toda la historia de nuestro país, pues fue la culminación de forma negativa de una huelga masiva de los trabajadores de la United Fruit Company, una poderosa multinacional estadounidense que no contrataba a sus trabajadores directamente, sino que lo hacía a través de terceros. Estos trabajadores se vivían en condiciones muy poco higiénicas. Inclusive dormían en estos mismos lugares e igualmente eran sometidos a tratos inhumanos. Se les pagaba con la misma fruta o cosas que ellos cosechaban y tristemente así ellos decidieron empezar esta huelga. Todo esto empezó en la Plaza Ciénaga, donde mujeres, niños y un gran sinfín de hombres que eran los trabajadores empezaron a desplazarse esperando una resolución. En ese momento, el general Carlos Cortés Vargas embistió a todos estos, les mandó tropas y les dio la orden de abrir fuego contra la multitud desarmada. El número exacto de víctimas sigue siendo un debate, sin embargo, se hablaba de un número alto de muertos. Esta historia nos deja que como se convirtió en un símbolo de la representación estatal y la vulneración de los derechos laborales. Pero ahora vamos a indagar y a meternos un poco más en este tema. Bueno, el 6 de diciembre de 1928 ocurrió todo este suceso tan trágico en la zona de bananera de Ciénaga. Trabajadores en esta huelga, los cuales fueron reprimidos. Bueno, lo que ocurrió esa noche sigue siendo una de las mayores controversias de la historia de nuestro querido país. Voy a contar un poquito y es que la historia oficial durante muchos años ha presentado una versión, la verdad, bastante reducida, hablando un poco de tan solo 9 y 13 muertos. Sin embargo, esta cifra solamente se ha quedado en algo muy corto, la verdad. Es importante también entender que estos números están representando no solo las estadísticas de todas las vidas humanas, sino de una realidad, de algo que realmente tiene una intencionalidad muy fuerte, de la diferencia entre de las versiones oficiales y de las extraoficiales también. Y esto es peligroso, pues se puede jugar con la manipulación de la memoria histórica. Cuando analizamos distintas fuentes, encontramos una gran discrepancia. Algunos periódicos de la época hablaron de más de 100 muertos, mientras que informes diplomáticos y testimonios de testigos afirmaban que la cifra superaba los 1000. Esto nos muestra que no existe una verdad única fácilmente comprobable, sino múltiples versiones que deben ser contrastadas. Además, la posible eliminación de cuerpos dificulta aún más conocer la realidad. Por eso la masacre no solo fue un acto violento, sino también un intento de borrar sus propias huellas. La falta de claridad en la cifra también refleja una intención de encubrimiento. Diversos testimonios hablan de cuerpos arrojados al mar o enterrados en fosas comunes sin identificación. Esto no solo agrava la tragedia, sino que impide a las familias conocer el destino de sus seres queridos. En términos históricos, esto genera una deuda con la memoria colectiva, ya que los hechos quedan incompletos y abiertos a la interpretación. Más allá de las cifras, lo ocurrido representa una grave vulnerabilidad de los derechos humanos. Bueno, el 6 de diciembre de 1928 ocurrió todo este suceso tan trágico en la zona de bananera de Ciénaga. Trabajadores en esta huelga, los cuales fueron reprimidos. Bueno, lo que ocurrió esa noche sigue siendo una de las mayores controversias de la historia de nuestro querido país. Voy a contar un poquito y es que la historia oficial durante muchos años ha presentado una versión, la verdad, bastante reducida, hablando un poco de tan solo 9 y 13 muertos. Sin embargo, esta cifra solamente se ha quedado en algo
entender que estos números están representando no solo las estadísticas de todas las vidas humanas, sino de una realidad, de algo que realmente tiene una intencionalidad muy fuerte, de la diferencia entre de las versiones oficiales y de las extraoficiales también. Y esto es peligroso, pues se puede jugar con la manipulación de la memoria histórica. Uno de los principios fundamentales del DIH es la distinción entre combatientes y la población civil. En la masacre, este principio no se respetó, ya que los trabajadores eran civiles desarmados. Además, el principio de proporcionalidad también fue vulnerado, porque el uso de armas de fuego contra una multitud indefensa no puede considerarse una respuesta equilibrada. Parte 2. A esto se suma la desaparición de personas, lo cual hoy se considera una de las violaciones más grandes de los derechos humanos. Las familias no solo perdieron a sus seres queridos, sino también la posibilidad de saber qué ocurrió realmente. Esto demuestra que la violencia no termina con la masacre, sino que continúa en el silencio, la impunidad y el olvido. Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, surge una pregunta clave: ¿cómo se puede analizar este hecho? Cabe recalcar que los trabajadores se encontraban ejerciendo sus labores de formas y en condiciones bastante reprochables. No eran dignas, y aunque en todo esto que ocurrió, ninguno estaba armado en ningún momento. Sin embargo, ellos fueron tratados enemigos por el Estado, y esto a su vez ocasionó una fuerte controversia. Todo esto fue muy desproporcionado. Además, en ciertos contextos también fueron ignorados otros agentes, pero estas personas que tan solo estaban protestando por sus derechos, los cuales se les estaban vulnerando, no fueron visibilizados de la forma correcta. El derecho a la vida fue claramente vulnerado al abrir fuego contra una multitud civil. Además, el derecho a la integridad física fue ignorado, ya que muchas personas resultaron heridas sin recibir atención médica adecuada. También podemos hablar de una violación al derecho a la verdad, ya que la información fue manipulada, y al derecho a la justicia, debido a la falta de investigaciones y claras sanciones. Parte 3. Otro aspecto clave es el trato de los muertos. El derecho internacional humanitario establece que los cuerpos deben ser respetados e identificados. En este caso, la desaparición de cadáveres representa una violación grave en este principio. Aunque estas normas no se aplican formalmente en ese momento, hoy nos permiten entender la magnitud de lo ocurrido desde una perspectiva más amplia y humana. Hablando un poco ahora del tema del VIH, cabe recalcar que este está diseñado para regular los conflictos armados, y en este caso específico no existía una guerra, como ya lo mencioné anteriormente. Sin embargo, el uso del ejército en contra de civiles introduce estos elementos que hoy podrían analizarse bajo este marco, el cual es ver todo lo que pasaba en ese momento y la parte ilegal, lo que vendría siendo ahora penado con cárcel. La literatura permite transmitir emociones y realidades que a veces los datos no logran expresar. En este caso, el número exagerado simboliza una verdad más profunda. Gracias a la obra, este hecho no fue olvidado. La ficción termina siendo una herramienta poderosa para preservar la memoria histórica. La masacre de las bananeras nos deja enseñanzas profundas que siguen siendo relevantes hoy en día. En primer lugar, nos muestra que la historia oficial puede ser incompleta o incluso manipulada, por lo que es fundamental cuestionarla y compararla con diferentes fuentes. En segundo lugar, se evidencia una grave vulneración de los derechos humanos, donde el Estado falló en su deber de proteger a los ciudadanos, priorizando intereses económicos sobre la vida humana. Además, aunque el derecho internacional humanitario no aplica directamente, sus principios nos permiten comprender que el uso de la fuerza fue desproporcionado y carece de humanidad. Finalmente, la literatura
especialmente a través de 100 años de soledad, demuestra que el arte puede convertirse en un medio para preservar la memoria, generar reflexión y evitar que hechos como este caigan en el olvido. Recordar esta masacre no es solo un ejercicio histórico, sino un compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición.